las fundaciones determinados beneficios fiscales. La ley ha dicho, oiga, que por los acuerdos del Vaticano a mí también me corresponden esos beneficios. Es decir, es un mecanismo unilateral. La Iglesia, el tema bien amarrado. Claro, la Iglesia se puede beneficiar de todos los beneficios de cualquier ONG que salga, de cualquier fundación, de cualquier grupo social, en fin, del tipo que sea. Y la Iglesia tiene la potestad de acogerse a esos beneficios. Sin embargo, las ONGs, las fundaciones, no tienen la posibilidad de acogerse a los beneficios de que disfruta la Iglesia, porque lo dicen los acuerdos económicos de la Iglesia. Por tanto, es un mecanismo completamente unilateral que beneficia, lógicamente, a la Iglesia Católica, y por tanto es un privilegio, y lo que es más grave, vincula a todos los gobiernos, porque esto lo afirma un gobierno en un determinado momento, pero es que obliga, es decir, la Iglesia con esta doble faz de sociedad espiritual benefactora, pero por otro lado como Estado con un poder real y un poder económico, en según qué contexto saca una cara o la otra. Entonces, cuando interesa defender beneficios económicos, oiga, o intereses económicos, oiga, que estoy aquí, que usted está obligado porque ha firmado, exige con total rotundidad el cumplimiento de los acuerdos con el Vaticano. Y en otros contextos, pues a lo mejor lo que interesa es decir, no, somos una sociedad espiritual, la crisis de los valores. Por tanto, yo creo que ese aspecto es uno de los grandes problemas. Hay otro gran problema, si me permites, digamos, otro gran origen de los privilegios de la Iglesia Católica en España. Es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. No sé si has oído recientemente, se está planteando que hay que modificarla, que no tiene visos constitucionales, por más que sea una ley orgánica. ¿Por qué? Pues la cuestión es clara. Cuando se definen los acuerdos con el Vaticano, la Constitución queda herida de muerte en materia de confesionalismo. La prueba nos rodea continuamente. Un país que financia a la Iglesia Católica, que financia a sus curas, que financia el adoctrinamiento católico, que tiene una implicación directa con todos los ritos católicos entre sus actividades, entre sus autoridades políticas, es indudable que no puede definirse como un Estado confesional, mucho menos laico, pero un Estado confesional. Por tanto, la separación de las iglesias y del Estado en España está bastante herida, hay que restituirla. Pero, lógicamente, los beneficios para la Iglesia Católica eran tan abrumadores que al compás de lo que decía la Constitución, que reconoce la libertad ideológica y religiosa, y de convicciones, sacan. Esto fue en el 79, los acuerdos, pues saca en el año 80, saca una ley orgánica de libertad religiosa, que tiene dos objetivos. Una, borrar todas las convicciones que no sean religiosas en España, porque fíjate que la Constitución habla de libertad, no habla de libertad de conciencia, que es de lo que debería hablar con la Declaración de Derechos Humanos en la mano, porque no olvidemos que por el artículo 10.2 de la Constitución, la Iglesia, toda la normativa española tiene que ajustarse a tenerse, lo que se refiere a derechos y libertades fundamentales, a lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Entonces puede haber contradicción entre leyes o sí, alguna claro, trampa, sí, ¿no? Sí, alguna no. trampa a la que se amparan, ¿no? Efectivamente, ya te digo, la ley de libertad religiosa lo primero que hace es borrar de un plumazo todas las creencias que no sean religiosas, porque de repente establece una ley de libertad religiosa. Digo, oiga, pero en España, si todas las confesiones, si todas las creencias, si todas las convicciones están al mismo nivel y son iguales, si está al mismo nivel las creencias agnósticas, las creencias ateas y las creencias religiosas, ¿cómo es que usted hace una ley solo para regular la libertad religiosa? ¿Qué pasa con las otras creencias? ¿No necesitan ser reguladas? Obviamente borraban de un plumazo todas las creencias que no eran religiosas. Por tanto, ahí tenemos una ley de libertad religiosa que declara claramente desde su artículo 1 que su objeto es regular el derecho de las creencias religiosas. Y luego además tenía otro objeto fundamental, y es, como los acuerdos con el Vaticano habían diseñado un panorama tan privilegiado para la Iglesia Católica, y es verdad que había otras confesiones religiosas, de alguna manera las migajas que se caían de la mesa del rico podían de alguna manera alimentar a las confesiones religiosas minoritarias. Y entonces esa ley de libertad religiosa decía, bueno, venga, pues las otras religiones que haya, se va a crear un registro para ellas, que se apunten a ese registro.
Y entonces el Estado, tú fíjate, un Estado teóricamente aconfesional haciendo de árbitro. El Estado va a decir las que son de notorio arraigo y de las que no, y de las que sean con notorio arraigo. Firmamos unos acuerdos con ellos y vemos a ver qué dinerillo les damos. Estamos hablando de calderilla, claro. En todo caso, tanto el dinero a la Iglesia Católica como la calderilla siguen siendo impúdicas e inconvenientes en el marco de un Estado aconfesional o presumiblemente laico. Pero se hizo así y por tanto se creó un registro en el que se tienen que apuntar todas las religiones menos la Iglesia Católica. Dice, oiga, de lo que pasa con la Iglesia Católica, no es una, sí, pero tiene el privilegio de no apuntarse. Un registro de organizaciones religiosas. Y luego, por otro lado, se crea la figura del notorio arraigo. Cuando el Estado dice cuál es de notorio arraigo o no, entonces esas se ponen a la cola, el gobierno de turno firma un convenio con ellas y les da, me parece que eran 3 millones de euros para repartirse entre todas, o a cada una. Como consecuencia de ello, fíjate tú, en el año 80 de notorio arraigo no había ninguna, porque la Iglesia, entonces como ahora, seguía repitiendo que el 90% de los españoles eran católicos, cosas de estas, ¿no? Aunque las encuestas ya digan que hay un 20% de españoles que se declaran ateos o agnósticos, ¿no? Parece que las creencias de ese 20% de españoles y de españolas es invisible, no está en ningún lado y que no tiene ningún derecho, no tiene derecho a que ninguna ley regule sus creencias. Pero es cierto que de alguna manera con eso se permitía decir, bueno, ¿cuáles son creencias, qué religiones hay de notorio arraigo? Entonces no había casi ninguna, porque no existía. Pero claro, se empiezan a poner a la cola, se empiezan a introducir y 20 años después pues tenemos de notorio arraigo pues, a los testigos de Jehová, a los mormones, lo que entonces eran considerados sectas, 30 años después son consideradas religiones. Entonces hay que considerar un hecho que es cuando una iglesia o una filosofía adquiere unos derechos, luego se adhiere a esos derechos y es bastante difícil luego quitárselos, ¿no? O sea, es muy fácil dar, pero luego... Sí, no, efectivamente, claro. No es tan fácil. No, establecen convenios con el Estado y yo diría que esos convenios son, comparados con los de la Iglesia, no podemos decir que sean magnánimos, porque estamos hablando de un billón de pesetas aproximadamente que puede llevarse la Iglesia por todos los conceptos en España, y en el caso de las confesiones o de las iglesias que tienen convenio y que estén inscritos en el registro de entidades religiosas, pues estamos hablando de darles 3 millones de euros, que son 500 millones de pesetas. Hay mucha desprotección, pero en todo caso, una vez que se firma el convenio, se firma lógicamente con exigencias contractuales distintas. Es decir, a la Iglesia se le puede permitir que edite libros sin ningún problema y los pueda vender y hacer negocio con ellos, o que tenga editoriales y pueda hacer negocios, pero cuando se le da a un evangélico o cuando se le da a un musulmán, o personas que se le dice que edite, pero que no duras, puede hacer. Personas que son duras con la institución católica no tienen tanta facilidad. No, ninguna. Toda aquella persona que no tenga creencias religiosas en España es absolutamente invisible. Es decir, hay una normativa que tiene aplicación para las entidades asociativas, entidades cívicas, otra para las organizaciones no gubernamentales, otra para las fundaciones, pero y cada una de ellas tiene su tratamiento jurídico y económico, pero no tiene nada que ver con lo que establecen los acuerdos con el Vaticano. Estamos hablando de exenciones y bonificaciones fiscales del IBI, del IVA, el IVA ya afortunadamente eliminado. Son numerosas, ¿no? Y aquí el único motivo por el que no damos datos numéricos ni más concretos es por no alargarnos. Claro, no, sí, efectivamente, si no me puedo alargar, no me alargo, pero sí retaría a cualquier persona interesada en encontrar información sobre la economía que consulte la web del episcopado. No hay una sola cifra, y las que hay son completamente humo de pajas, ¿no? Usted es economista, ¿no? Sí, efectivamente. Y resulta curioso que en pleno siglo XXI, cuando se le dice a la Iglesia, oiga, aporte usted información consolidada de todas y cada uno de los dineros que recibe por vía directa o por vía de exenciones o bonificaciones fiscales, para que tengamos una idea de con cuánto dinero del Estado y por tanto de todos los españoles, de todas las creencias, de todos, recibe usted, los contrarios. de todos, incluso pues ya te estoy